Es una coyuntura dificilísima. Terrible. Bien, ya lo tenemos reconectado a Juan Carlos Monedero. A ver ahora, si nos escuchás. Juan Carlos, aquí. Hola, yo os escucho. Bueno, ¿qué tal? Espero que hayas escuchado la presentación que te hicimos. Bienvenido a Diálogo Internacional. Estábamos comentando que sacaste ese artículo muy interesante, discutiendo esta idea de la transición. Y bueno, acá estamos, queremos escuchar entonces tus reflexiones en ese sentido, sobre lo acontecido en Venezuela, si querés, para empezar, si estamos de acuerdo, y después por ahí te paseamos por otros temitas también. Bueno, pues os mando un saludo a todas y todos y enhorabuena por el esfuerzo, ¿no?, de mantener un medio de tanta dignidad como el que representáis en la memoria de América Latina y del mundo. Mira, está habiendo una reflexión muy profunda, repetida, acerca de que el mundo basado en reglas es la expresión que puso encima de la mesa Estados Unidos, sobre todo después de la guerra Irak y después de la caída de la Unión Soviética en 1991, ¿no?, donde van a plantear en ese momento que, en la línea de lo de Francis Fukuyama y el fin de la historia, que todos vamos a ser capitalistas y todos vamos a regirnos por la democracia parlamentaria, es decir, por gobiernos representativos, ¿no? Y defendían esa postura porque, con el Fondo Monetario de su lado, con la ONU de su lado, con el Banco Mundial de su lado, con el CIADI de su lado, con la Organización Mundial del Comercio de su lado, podían ejercer la hegemonía, podían obtener una satisfacción económica con un mundo pacificado y además legitimado sobre esas reglas que, asentadas sobre el Estado de Derecho, funcionaban como un referente que la gente decía: esto es el mundo libre y lo demás, como decía Borrell, es jungla, es selva. Claro, cuando China sobrepasa a Estados Unidos, se ponen histéricos, van a llamar a un liquidador, van a llamar a una persona extrema para que les recupere su espacio y dinamitan ese mundo basado en reglas. Lo hemos visto poco a poco, ¿no? Ya digo, la guerra contra Irak, con mentiras como la asistencia de armas de destrucción masiva, la invasión de la embajada de México en Quito para secuestrar a un refugiado político, el bombardeo de Irán de las centrales nucleares sin autorización del Congreso norteamericano. Es decir, una serie de saltos que al final han desembocado pues en el asedio de la costa caribe, que después se ha trasladado a Cuba, y el secuestro de un presidente en ejercicio, ¿no? Entonces, en ese escenario, Estados Unidos, ya digo, ha roto cualquier tipo de regla y, como expresaba en esa política exterior norteamericana recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional, ya les da igual todo. Quieren el petróleo, quieren las riquezas, y quizá haya que agradecerles que no busquen eufemismos, sino que un tipo como Donald Trump se puede acodar como si estuviera en la barra de un bar, en el quicio del Air Force One, y decir: queremos el petróleo y nos vamos a quedar con el petróleo. Y como no podemos quedarnos con el petróleo, si repetimos los errores de Irak, tenemos que buscar pacificar a Venezuela, contando con el gobierno chavista, pero amenazándoles con una pistola en la cabeza, recordándoles que fuimos capaces de bombardear el país, que fuimos capaces de desmantelar toda su estrategia de seguridad, que fuimos capaces de matar a 120 personas y secuestrar al presidente y a la diputada y primera dama Cilia Flores, y que podemos volverlo a repetir cuando queramos. En ese contexto había tres posibilidades, que son las que viene ofreciendo Estados Unidos. Una es invitar una suerte de resistencia numantina que hubiera significado la destrucción de Venezuela y al final la derrota. Se hubieran destruido los pozos petroleros, se hubiera destruido la estructura económica del país, hubiera habido bajas norteamericanas, pero muchísimas más bajas venezolanas, para al final tener una derrota con muchos mártires, pero al final con una derrota. La segunda posibilidad es ofrecer un exilio dorado a los líderes del partido, del gobierno, para que entreguen el país y que Estados Unidos pudiera hacerse con las riquezas correspondientes. Se lo ofrecieron a Nicolás Maduro. Varias veces. Él dijo, no, yo me la juego aquí con mi pueblo y prefiero estar encarcelado en Nueva York como prisionero de guerra antes que traicionar a mi pueblo, ¿no? Sería como otra posibilidad. Y la tercera es encontrar algún tipo de
forma de ganar tiempo sin sacrificar los logros obtenidos. Al revés, que esa ganancia de tiempo funcione como una posibilidad de apuntalar los logros de procesos de cambio que encontraron una ventana de oportunidad, en este caso con la victoria de Chávez en el 98, en un momento de despiste norteamericano muy orientado hacia Oriente Medio, y esa ventana de oportunidad fue utilizada. Y ya digo, la tercera opción pasa por buscar algún tipo de acuerdo para ganar tiempo sin desdecir de la certeza de que te han puesto una pistola en la cabeza, de que la potencia nuclear que gasta un 39% del gasto mundial en arma, que supera a los 10 siguientes países en gasto de armamentístico, incluida China y Rusia, bueno, pues te obliga, ya digo, a aceptar o irte a la opción primera. Creo que lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido la tercera opción, que es la que recomendó siempre Nicolás Maduro. La izquierda no necesita más martirios, y en un momento de enorme debilidad de Donald Trump interna, lo hemos visto en Minneapolis, lo hemos visto en Minnesota, lo hemos visto ahora con el reciente fallo judicial que le dice que hasta los aranceles son ilegales, en un momento en donde se está quebrando, ¿no?, el bloque de poder norteamericano, en un momento en donde hay un creciente desafecto por parte de una ciudadanía que los dos principales elementos con los cuales construyó Trump la campaña, que eran la lista Epstein y no hacer guerras en el exterior, las dos son dos grandes mentiras de Trump, que hay unas elecciones de medio término en noviembre. Bueno, pues yo creo que lo inteligente es ganar tiempo. Y en ese artículo, bueno, pues puse el ejemplo de la Revolución Rusa y el Tratado de Brest-Litovsk de 1918, donde Lenin manda a Trotsky a negociar la paz. Trotsky, que era bastante soberbio, se levanta indignado por las exigencias de los alemanes. Los alemanes dan una semana de plazo, siguen sin sentarse y reanudan la guerra contra Rusia y el avance hacia Moscú. Y Lenin, siempre tan amigo del análisis concreto y la situación concreta, dice: si siguen avanzando hacia Moscú, se termina la revolución, van a acabar con todo y todo lo que hemos hecho habrá sido para nada, y esta ventana de oportunidad que se abrió se va a cerrar de la peor de las maneras posibles. Así que el Trotsky, te regresas otra vez y te sientas con los alemanes crecidos por ese regreso después de la soberbia de haberse levantado, aumentan la apuesta y le roban un tercio del territorio a Rusia y tienen que firmar. No lo van a recuperar hasta los años 40, pero eso es lo que permitió que el proceso revolucionario funcionó. Claro que en ese momento hubo gente que habló de traiciones, hubo gente que habló de inmolarse, como algunos que intentaron un golpe de Estado en Japón después de lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que querían seguir la guerra e inmolarse, y fue el emperador Hirohito, en un rasgo de lucidez, que dijo: no, ya ha habido bastantes muertes. Siempre hay locos que piden suplicios, siempre hay locos que piden sacrificios, por lo general de los demás, no de ellos mismos. Y en ese sentido, y cierro con esto, creo que lo que está pasando ahora mismo en Venezuela no es amable, no es para celebrar, pero es, creo que, la salida más inteligente para intentar ganar tiempo cuando un matón con potencia nuclear y sin escrúpulos es capaz de hacer en América Latina lo que han hecho en Gaza. Y por tanto es tiempo de generar conciencia, de salvaguardar las ventajas, los logros, los avances de la revolución bolivariana, de intentar superar estos 20 años de bloqueo, de sanciones, y recordar que el soldado que no muere vale para otra batalla. Igual que Trump recibió, o que Petro fue a ver a Trump, igual que Claudia Sheinbaum intenta sortear al tiempo que ya no le mandan petróleo a Cuba, pero mandar ayuda humanitaria, igual que los países latinoamericanos están intentando sortear esta situación. Venezuela está haciendo lo correcto. Ya digo, no es una fiesta, no es para celebrar, pero creo que es lo inteligente, y creo que es muy desafortunado, y creo que es muy propio de una izquierda que suele disparar con pólvora del rey, criticar a lo que se está haciendo porque ya no responde al corazón del proceso revolucionario, y a los que hay que recordarles, como intentaba explicar,
que cuando te ponen una pistola, no a ti, sino a tu pueblo, en la cabeza, lo inteligente no es sacrificar a tu pueblo, sino aprovechar la situación para solventar problemas como las sanciones, seguir alimentando la conciencia, dedicar ese dinero para seguir ahondando en los procesos de participación popular y no olvidarse que todo lo que se hace tiene un horizonte claro, que es la devolución del presidente legítimo, como insiste Delcy Rodríguez, que es el presidente Nicolás Maduro. Bien, hola, Juan Carlos Atilio te habla, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bien, bien. Ahí es muy interesante todo tu análisis, la analogía con la negociación de la paz en la Primera Guerra Mundial. Y vos insistís mucho en el tema de la formación de la conciencia y en la unidad de la América Latina, ¿no es cierto? No hablas, sin embargo, de algo que yo suponía, siguiendo toda la argumentación que vos venías dando, que ibas a hablar de la capacidad de organización que el chavismo todavía tiene y si es que la va a poder mantener, porque me parece que el fenómeno de la formación de una conciencia que justamente plantee las cosas tal como vos lo haces, que a mi manera de ver es correcta, si eso no va acompañado por un proceso de perfeccionamiento de las estructuras del PSV y el movimiento obrero, digamos, puede ser que Delcy, que tiene la mejor de las intenciones, quede de alguna manera suspendida en el aire. Esta sería una primera reflexión de tu muy rico artículo. ¿Qué dirías tú a esto? Claro, Atilio. Yo ahí planteo una reflexión que siempre me ha preocupado mucho, y es que para poder hacerse cargo de la revolución rusa, Lenin, que estaba en Suiza, consciente con que los alemanes le pongan un tren sellado, ¿no?, para llevarle a la estación Finlandia, donde efectivamente va a hacerse cargo del partido bolchevique y van a protagonizar la revolución de octubre, que es la que realmente permite los cambios profundos, los cambios revolucionarios en el país, ¿no? Los trenes a Finlandia son solamente eso, trenes a Finlandia, y los tienes que tomar cuando no te queda más alternativa, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el gobierno bolivariano ha tomado un tren a Finlandia, que es aceptar, negociando pues las exigencias de Estados Unidos, que son plomo, ¿no? Y es muy importante que no se olvide pues eso de que la reforma de la ley de hidrocarburos, la ley de amnistía, claro, el regreso de los que habían sido expulsados, la presencia otra vez norteamericana en el país como si fuera una colonia, ¿no? Venezuela, esa idea de construir protectorados, que es lo que está en la cabeza, ¿no?, de este señor Donald Trump. Bueno, pues esa es una realidad que está ahí y que no puedes olvidar que es un momento concreto y que si tienes el horizonte claro de superación, tienes que recordar constantemente que el horizonte es superar ese momento. Y para poderlo hacer, pues necesitas que la gente no pierda la conciencia. Que, por ejemplo, ahora la oposición no empieza a intentar tirar anzuelos hacia sectores chavistas para traerlos, ¿no?, a posiciones contrarias a lo que ha ocurrido en estos últimos 26 años en el país. Que no se cometa el error de esa inyección de dinero que le va a entrar a la oposición venezolana se convierta en la posibilidad de comprar conciencias. Que no se entienda que esta exigencia de Estados Unidos tiene que implicar el debilitamiento de las estructuras comunales. Si todo eso ocurriera, Atilio, el tren a Finlandia se convertiría no en un medio, sino en un fin. Y por tanto, que tendríamos que decir, ahora sí que la derrota ha sido definitiva, ¿no? Yo creo que ahora se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Y hay elementos positivos, y el hecho de que Donald Trump haya entendido que no puede entrar en Venezuela, que haya tenido que negociar con el gobierno, bueno, eso es una señal de que estos 26 años de proceso bolivariano pues ha generado un pozo, una estructura política organizada, una conciencia popular que existe en casi todos los países latinoamericanos. Puede ganar Milei, pero hay una conciencia en Argentina que no pueden ponerla de rodillas. Igual ocurrió cuando ganó Bolsonaro en Brasil, o cuando incluso hoy en día en Ecuador hay un 40% de gente con conciencia y que tiene que culminar su proceso de organización para salir del narcogobierno de Noboa. Es decir, tampoco caigamos en la resignación y caigamos en un pesimismo excesivo, y no olvidemos que la principal arma que ha tenido la derecha
las nacionales y también la norteamericana en nuestros países, ha sido dividirnos. Y que por tanto el principal riesgo que tiene ahora mismo la Venezuela chavista es que quiebren al PSUV, que quiebren los partidos que han integrado el polo patriótico el chavista, ¿no? Y que esa quiebra siempre, si ocurre, va a ser la antesala de la derrota del gobierno real, ¿no? Y por tanto, como bien planteaba Atilio, es un momento también de incrementar la conciencia, es un momento de seguir alimentando el discurso, y por eso decía en el artículo que lo que está ocurriendo tiene que servir para hacer más chavismo y no menos. Si hagamos judo, claro. Si no podemos dejar al enemigo, pues hagamos judo con él. Y si de repente se terminan las sanciones y empieza a entrar dinero en el país y se pueden otra vez exportar la riqueza por excelencia de ese país, que es el petróleo, si pueden volverse a organizar, si pueden desterrar parte del miedo, si todo eso puede ocurrir, o sea, pues puede también servir para una rearticulación que les lleve a las seguramente elecciones que tendrán en algún momento que tener, y que Estados Unidos está exigiendo. Bueno, pues que cuando eso ocurra encuentra una población consciente, organizada, soberana, enfadada por lo que les han hecho, profundamente enfadada por el hecho de que hayan vuelto los norteamericanos a bombardear una capital latinoamericana, y que, ya digo, todo ese cúmulo de conciencia con una dirección compacta, clara, organizada, consciente, que no ha perdido el rumbo, bueno, pues les permita, con la imposibilidad de que vuelvan a negar el resultado, bueno, ganar unas elecciones y que dejen por fin en paz a Venezuela para que pueda desarrollarse sin tanta injerencia norteamericana y tanta injerencia también europea, porque en estas injerencias todas las derechas de todos nuestros países parece que querían ver el cadáver, ¿no?, de la Venezuela chavista como la antesala de poder dar por finiquitadas todas las izquierdas en nuestros países. Bien, los compañeros que están acá seguramente tendrán algún comentario o pregunta para Juan Carlos. Yo, no es una pregunta, es compartir una gran preocupación que tiene que ver con todos los venezolanos opositores que están llegando masivamente a Venezuela. Me parece que ese también es un activo con el que cuenta Trump, con el tema de las migraciones, toda una gran cantidad de gente que estaba en Miami o que estaba en otros lugares y que son opositores activos, ¿no? Y hasta violentos, diría yo, pueden en este momento ser realmente un serio problema para Delcy. Quería saber tu opinión sobre eso. Yo creo que estamos en un momento en donde cualquier ingenuidad la vamos a pagar muy cara. Cualquier ingenuidad nos la van a cobrar con creces, ¿no? El otro día veía un programa en Francia donde presentaban al hijo de un dictador y un asesino de Reza Pahlavi como el gran bastión democrático en Irán, ¿no? Y dices, entonces, claro, el bombardeo mediático, donde prácticamente también toda la gente que tuvo que salir de Venezuela por culpa de las sanciones y el bloqueo, les han contado que tuvieron que salir por culpa de Nicolás Maduro, ¿no? Y por tanto son gente pues que han aprendido a tener ira frente al gobierno bolivariano, y que es muy importante rebatir esos argumentos, porque si no son más combustible para argumentar el desmantelamiento de todo lo logrado, que es lo que está en el fondo. Yo lo habréis escuchado en Argentina, o sea, están dando por inválidas las elecciones del 98, es decir, están dando por inválidas las elecciones que ganó Hugo Chávez, es decir, que es que ya están invalidando todo, ¿no? Utilizando pues este hecho de fuerza de este bárbaro que es Donald Trump, y es una vergüenza, ¿no?, que las derechas latinoamericanas y las derechas europeas estén dispuestas a asumir como parte de su acervo cultural el hecho de que venga este matón, ¿no?, a sacar de juego a los adversarios políticos que ellos no fueron capaces de derrotar en las urnas, ¿no? Estados Unidos ha estado siempre alimentando las oposiciones en nuestros países, sobre todo en los latinoamericanos, y lo hicieron primero con la Escuela de las Américas, luego lo han hecho con formando a los jueces y a los fiscales, han formado a los policías y después han estado formando a los cuadros políticos, y ahí está el ejemplo emblemático de esta terrorista que es María Corina Machado, ¿no?, que la han ido construyendo, ¿no?, desde fuera, pues para intentarla presentar. Es que
es que ¿cuántos presidentes latinoamericanos de la derecha no saben ni hablar español? No hablaban mejor el inglés, ¿no? Entonces, desgraciadamente siempre hay traidores en nuestros países que saben que en el siglo XXI Roma sí paga bien a los traidores, ¿no? Y están de acuerdo en traicionar a sus propios países y en ponérselo al servicio de los intereses norteamericanos. Y ahí hay unas élites que desgraciadamente pues están con los Estados Unidos. Y les hemos escuchado a María Corina Machado, pero también a Paloma Valencia y a Uribe en Colombia, y hemos escuchado a Ricardo Salinas Pliego y a otros autores en México pedir que bombardeen México, que bombardeen Colombia, que bombardeen Venezuela, que bombardeen sus propios países, ¿no? Bueno, pues esa gente, pues claro que son quintacolumnistas que Estados Unidos va a colocar en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, para intentar debilitar el proceso. Y son gente, ya digo, que van a tener mucho dinero, que van a poder comprar muchas voluntades, que van a tener muchos medios de comunicación, y por tanto yo creo que se va a librar una batalla muy importante entre democracia o barbarie, ya no socialismo y barbarie, entre democracia y barbarie en Venezuela, porque Venezuela de alguna manera nos está adelantando un futuro, que es el que explica, fijaos que es una gran paradoja, que tengamos nazis sionistas. ¿Por qué tenemos nazis sionistas? Pues porque no es que hayan realmente dejado de considerar que los judíos son culpables de todos los males del mundo, porque lo siguen pensando porque son nazis, pero adoran el modo en el cual Netanyahu ha solventado sus problemas personales con la justicia y sus problemas con los adversarios políticos y también con los enemigos, como ellos los definen, palestinos. Y todas nuestras derechas firmarían donde fuera para poder hacer con los adversarios políticos lo que ha hecho Netanyahu con los palestinos. Y en ese sentido, en este mundo de nazis, ya digo, sionistas, pues nos vamos a encontrar con muchos argentinos contra Argentina, mexicanos contra México, españoles contra España y por empezando supuesto por Milei. Contra Venezuela, claro. Así es. Recordamos a la audiencia que estamos conversando con Juan Carlos Monedero, politólogo y político del Reino Español. Acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Me duele cada vez que oigo eso del Reino Español, pero bueno. Sí, bueno, pero es así, no sé, sí. Es como es. Yo también quisiéramos que no sea más un reino, ¿no? Que desterrar esa parásita de la monarquía, pero eso es problema de ustedes. Estamos en ello. Claro. Ya se logrará. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Vos hacías hincapié en la importancia que tiene desde Venezuela esta política de ganar tiempo, ¿no? De ir viendo lo que sucede. En ese sentido, este ganar tiempo también tiene que ver con la situación de Trump en Estados Unidos, con los distintos escándalos que está llevando adelante, con la situación económica, lo que puede afectar la continuidad de la política de represión y persecución a los migrantes, todo en vistas a unas elecciones que va a haber en noviembre que van a tener su importancia en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación del otro lado, del otro actor de que estamos analizando con respecto a la situación de Venezuela, que es Trump, ¿no? En este ganar tiempo, ¿qué puede pasar para vos con Trump en este año con la situación que está atravesando? Que la alternativa sería que los países tuvieran la suficiente fuerza como para plantear alternativas, y quizá el único país que tiene un poco de fuerza es México, porque el 15% de las exportaciones norteamericanas van a México, y por tanto ahí hay elementos, ¿no?, de cierta negociación, pero débiles, porque ya hemos visto cómo Claudia Sheinbaum, que creció, ¿no?, con Cuba como el referente de la dignidad latinoamericana, pues con lágrimas en los ojos ha tenido que dejar de mandar petróleo a la isla, pero ha intentado solventarlo mandando ayuda humanitaria, pero ella es consciente de que los aranceles que puede poner Estados Unidos pues condenan a su pueblo a mucha hambre, y ya no te digo nada si les dificultan, como pasó en Honduras, el envío de remesas, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues hay un elemento terrible de cesión. Ya digo que hay países que podrán resistir más, hay otros países que podrán resistir menos. Después está la gran alternativa, que sería la unidad latinoamericana, pero es que la han roto. La unidad latinoamericana hoy pues no funciona, ¿no? Y bien sabían lo que hacía no Trump, sino también Obama y Biden, debilitando la unidad latinoamericana, porque la posibilidad de que Estados Unidos siga beneficiándose
de su patio trasero es que América Latina no hable, como siempre pidió Fidel Castro, una voz única. Y prefieren, ¿no?, hablar país a país, intentando, bueno, por eso, colocar a líderes que son lambiscones, que son servilones, ¿no?, que son lamebotas de los Estados Unidos, como Milei, o luego también intentar evitar que haya ningún tipo de acuerdo entre México, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, de los países que podrían señalar algún tipo de alternativa. Y en ausencia de esos dos elementos, si no tienes fuerza personal para frenar las presiones y no existe una unidad latinoamericana y mucho menos una unidad mundial para frenar, tienes que ganar tiempo, ¿no? Entonces, la opción de ganar tiempo hoy en día no es absurda. En la guerra de España, en la guerra civil, pues Negrín siempre estaba esperando, ganando tiempo, no rindiendo Madrid. ¿Por qué? Porque esperaba que los países, ¿no?, los países, Francia, sobre todo Inglaterra, se dieran cuenta de que se estaban jugando en la derrota de la República la guerra también en Europa, ¿no? Y él quería intentar ganar tiempo para que se dieran cuenta de que Hitler y Mussolini estaban ayudando a Franco. Bueno, pues ahora es lo mismo. Ahora hay que esperar que las dificultades internas en las cuales está Estados Unidos por culpa de este señor, por culpa de Donald Trump, pues genere un levantamiento popular o genere, no sé si como solventa a los norteamericanos a veces las cosas, pues Donald Trump, como le ocurrió a Ludwig II de Baviera, amanece ahorcado en un charco, ¿no? Sin altura, pero se ahogó en el charco el pobre, ¿no? Entonces, claro, es en el momento en que las élites norteamericanas entiendan que Donald Trump está generando más problemas, es que fijaos, es que no sé por qué no se habla, pero es que ha firmado hace un par de semanas la Unión Europea un tratado de libre comercio billonario con la India, y no está comentándolo nadie, con la India. McCartney, el primer ministro canadiense, ha firmado un tratado con China y acaba de anunciar hace 3 días una inversión no sé si era de 200.000 millones en armamento, porque no quieren tener un armamento dependiente de los Estados Unidos. Es decir, que los grandes aliados de Estados Unidos están rompiendo con Estados Unidos. Canadá, la Unión Europea, México. Es decir, nadie quiere ahora mismo a Estados Unidos. Y por tanto, yo no veo descabellado que si pierde las elecciones de medio término ahora en noviembre, pues empiecen a ponerse en marcha impeachment que van a llevar a Donald Trump a, pues eso, de alguna manera a doblar la apuesta, pero es una ¿cómo se dice? Un doblar la apuesta que al final le enreda más la soga alrededor del cuello cada vez que da una vuelta más, ¿no?, a la estaca, ¿no? Y ahora dice, no, como los jueces me niegan los aranceles, sube un 15%, he leído, era un 10, ahora he leído un 15%, ¿no? Es decir, va enredándose y por tanto, ya digo, me parece inteligente esta idea de ganar tiempo. Espero que los líderes estén hablando entre ellos, que las fuerzas políticas estemos hablando entre nosotras y nos demos cuenta de que Donald Trump no tiene problemas con América Latina, tiene problemas con el mundo y que por tanto pararle en los pies es una obligación mundial. Sí, sobre todo con su propio pueblo también, ¿no? ¿Verdad? Una ultimísima pregunta, porque tenemos que ya irnos a la próxima pregunta. Vos en tu texto, en el título, señalás, entre comillas, la transición, ¿no? Vos decís hacia más chavismo, no menos. También antes mencionaste que lo que quieren, y si uno escucha a los funcionarios estadounidenses que están realmente yendo a Venezuela, en la última tuvimos la visita ni más ni menos que del nuevo jefe del Comando Sur, Francis Donovan, ¿no? Visitando luego, antes fue el jefe de la CIA, después fue el secretario de Energía, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, digo, si uno escucha hasta esta esquizofrenia, que si la gente que no sigue tan finito este tema escucha a esos funcionarios, bueno, piensa que sí, que Estados Unidos tiene el control total de Venezuela, que Trump gobierna, que es un protectorado. Vos estás justamente mostrando, y en este programa estamos mostrando todo el tiempo otro panorama. Para terminar, una respuesta muy cortita necesitamos, Juan Carlos Monedero. ¿Cómo definirías vos entonces esta transición y si podemos asegurar de que no es un protectorado, más allá de estas negociaciones tan duras y tan difíciles que se llevan a cabo mientras tratan de seguir beneficiando al pueblo? Pues telegráfico,
la idea de la transición quiere copiar la transición española, que fue tutelada por los Estados Unidos a la muerte de Franco, con mucho miedo de lo que había pasado en Portugal con la Revolución de los Claveles, y que quisieron que, como decía Huntington, el movimiento popular nunca desbordara el marco legislativo existente. Y por tanto, había que hacer una transición, ya digo, siempre dirigida desde la élite franquista. Y por eso Adolfo Suárez había sido el jefe del partido franquista de Falange, y es el que va a dirigir la transición, ¿no? Entonces, claro, las comparaciones son muy hipócritas, porque a la muerte de Franco no había una armada en la frontera, y comparar a Franco, que asesinó a 200.000 españoles, metió en la cárcel a 350.000 y los obligó a trabajos forzados y le robó a 30.000 mujeres sus hijos, que exilió a 500.000 españoles. Compararlo con Maduro es un insulto propio de los politólogos que también trabajan para... Bueno, los mismos politólogos que durante decenios han dicho que la democracia norteamericana nos tenía que dar lecciones a todas y a todos, ¿no? O sea que hablar de la transición, cuidado, porque si es una transición hacia más democracia, adelante. Claro. Pero si es una transición pensada solamente para desmantelar, ¿no?, lo que existe, cuidado con esas palabras que son tareas de ingeniería, de relato, de narrativa para intentar invalidar lo que ha significado el chavismo. Y lo segundo, que no es menos relevante, yo diría que lo que está haciendo Venezuela es pues lo que hicieron los mexicanos cuando la conquista española, ¿no?, que decía Octavio Paz, ponerse la máscara, ¿no? Entonces la máscara de alguna manera encierra ese diálogo permanente con ese pueblo que no quiere dejarse conquistar. Ed Bad Bunny el otro día en el Supertazón, recuperando esa pelea desde hace 500 años y que estaba ahí latente y que hoy se expresa en los barrios. Yo creo que el venezolano hoy, como el mexicano que se puso la máscara, como el africano que dice sí Buana y Buana es sí, invasor de mierda, ¿no? Y el otro cree que está haciendo pleitesía, ¿no? Creo que todo esto es, ya digo, una manera de no perder, que puedes perder una batalla, pero no pierdes la guerra, siempre y cuando no te sientas derrotado. Te pueden vencer, pero no derrotar. Y creo que esto es una tarea de largo alcance en un momento de crisis del modelo neoliberal, en un momento de crisis de la hegemonía norteamericana, en un momento de emergencia de una multipolaridad. Seamos inteligentes, hagamos buenos análisis, no perdamos de vista la necesidad de superar un sistema que nos condena al fracaso, a la crisis medioambiental, a la guerra. Sigamos con ese rumbo y, aunque tengamos tropiezos, pensemos lo que pensaban nuestros mayores en los campos de concentración, que pudieron superar aquel golpe porque pensaban en cosas más grandes que nosotros mismos. Sabían que estaban allí en un campo de concentración precisamente porque estaban peleando por algo más grande que nuestras propias individualidades. Yo creo que ahora en América Latina, frente a este señor, tenemos que pensar que formamos parte de un proceso que es más grande que nuestra suerte particular. Y si pensamos eso, creo que no vamos a tirar la toalla ni a arriar la bandera en esta pelea. Eso jamás, eso jamás. Así es. Bueno, así Juan es. Carlos, un millón de gracias por habernos atendido, suerte y seguiremos en contacto. Gran abrazo. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hablábamos con Diálogo. Juan Carlos Monedero y ahora vamos a una tanda en Diálogo Internacional. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga.